Ok, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a esta capacitación creada y traída a ustedes por Maigen, en la que vamos a hablar sobre turbos. Vamos a hacer una pequeña charla, una pequeña capacitación acerca de turbos. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas. Esta charla, como digo, es traída a ustedes por Maigen, importadora y distribuidora de repuestos y todos sus productos asociados. Y esta en particular es auspiciada por Netmotors, que son repuestos de calidad a precios muy convenientes. Vamos a dar comienzo, ya estamos en hora de partir, así que vamos a dar comienzo a esta charla acerca de turbocompresores. Comenzamos entonces con nuestra charla de turbocompresores, auspiciada por Netmotors. Y quiero partir esto mencionando un término que hay que entender para comprender la proliferación de los turbocompresores en la última década y en los últimos 20 años, si es que no un poco más, que es el fenómeno del encogimiento, el downsizing, ¿ya? Que es básicamente el fenómeno del encogimiento. Este fenómeno nos puede aclarar mucho de por qué tenemos tanto turbo hoy en día y cada vez hay más turbos. De hecho, lo quiero ejemplificar con estos dos vehículos que tengo acá, el cual son la Nissan Navara y el Peugeot RCZ. ¿Ya? Para que se hagan una idea, vamos a ver las características de motor que tiene la Nissan Navara, el cual es un 2.5 litros Common Rail, motor turbinado, y genera una potencia de 177 caballos a su haber. En cambio, tenemos este otro modelo, el cual es un Peugeot RCZ de 1.6 litros, inyección directa y también turboalimentado, motor mucho más pequeño, ¿ya? Es un motor que tiene casi un litro menos, pero que genera 200 caballos de potencia. O sea, de hecho, si los comparamos, vamos a darnos cuenta de que entre ellos, habiendo casi un litro de diferencia, tenemos que el motor más pequeño es capaz de generar mucho más potencia que el motor que es casi un litro más grande. Eso es el encogimiento de los motores. Crear motores que con menos tamaño, menos litraje, puedan desarrollar misma potencia que motores más grandes. Todo esto con el fin de generar menos contaminación y tener una mayor economía de combustible. Esto ha hecho que proliferen mucho los turbos. ¿Y por qué ha hecho que proliferen mucho los turbos? Que se vean cada vez más, que cada vez hayan más automóviles con turbos instalados. Esto es porque esta mayor energía que generan los motores, este mayor caballaje, se logre con una sobrealimentación. Y eso es lo que hace un turbo básicamente. Un turbo sobrealimenta al motor. Para que se entienda bien el concepto de lo que un turbo es, voy a ejemplificarlo o lo voy a llevar a la comparación de el turbo y, por ejemplo, un soplador. ¿Ya? Tenemos dos caracolas, un cuerpo de una caracola donde tenemos una pequeña turbina que se llama rueda compresora, esta pequeña turbina de acá que se llama rueda compresora, unida a través de un eje a esta otra ruedecita con a la vez que se llama turbina. Esta rueda compresora lo que hace es succionar aire desde el filtro de admisión, acelerarlo, moverlo muy rápido, subirle mucho la velocidad y hacer que muy rápido se meta al múltiple de admisión. De esta manera vamos a tener que en el cilindro de admisión un motor
muy alimentado porque vamos a estarle metiendo más aire del que el cilindro emite de manera natural, cilindro sobrealimentado, y este cilindro sobrealimentado se genera, o sea, el movimiento para que este cilindro se sobrealimente, se genera en base al movimiento de esta otra ruedecita, la cual se llama turbina, y esa turbina es movida por gases de escape. O sea, este turbo, esta maquinita de sobrealimentar al cilindro, no ocupa energía del motor, porque está funcionando en base a energía que el motor desecha, gases de escape, energía que el motor desecha. Así que además de ser un soplador que hace que nuestro motor se sobrealimente y genere más potencia, además genera virtuosamente porque está ocupando elementos de desecho, está ocupando los gases de escape del motor y de esta forma no solamente está generando ganancia, sino que no está consumiendo. ¿Ya? De esta forma funciona el turbo, mayoritariamente se compone, como ya vimos, de esto que se llama caracola de admisión, hecha generalmente de aluminio, esta otra caracola que es su gemela y que aloja a la otra turbina que se llama caracola de escape y que generalmente está hecha de hierro fundido, un eje que une ambas caracolas que está montado en un cartridge, que es donde gira todo este conjunto y que este cartridge es lubricado. Eso más o menos es un turbo en cuanto a su composición. Para propósitos de entender todo lo que vamos a conversar hoy en día, necesito que memoricen ciertos números y ciertos datos que les voy a dar y que son muy vitales e importantes en lo que al turbo compete. El primero de ellos es que este elemento puede y lo hace girar a velocidades promedio de unas 240.000 vueltas. Imagínense lo que pueden llegar a ser 240.000 vueltas. Gira excesivamente rápido. ¿Ya? Esto lo hace cuando el motor va a regímenes normales de funcionamiento. O sea, estos giros los tiene con el motor girando a unas 2.500, 3.000 vueltas. 240.000 vueltas. Acordémonos de su número porque va a ser importante, insisto, para lo que vengan adelante. 240.000 vueltas. Otro número para recordar es 600 grados. 600 grados es la temperatura que en promedio se encuentra en el turbo. Esa temperatura, 600 grados, en la parte de la caracola de escape, que es la temperatura en promedio con la que salen los gases de escape. Lo quiere decir que esa parte del turbo aguanta mucha temperatura, 600 grados. Para los que gusten de la cocina y se hagan una idea de lo que 600 grados significa, 600 grados es más o menos 3 veces la temperatura habitual de funcionamiento de un horno en la cocina, el cual funciona a más o menos 200 grados. Y los que han cocinado, los que han abierto un horno, sienten todo ese calor al salir del horno, que es bastante agobiante, ¿ya? Entonces, imagínense lo multiplicado por 3. Y estamos hablando de temperaturas promedio. Lo que quiere decir que puede llegar a tener esta caracola de escape una temperatura de 900 grados en algunos momentos, pero como temperatura promedio, 600 grados. Además de eso, tenemos este otro dato, el cual son 50 micras. Una micra, o un micrómetro, es un metro dividido en 1.000.000 de partes. 1.000.000 de partes. O sea, tomen longitud, un metro, y después divídelo en 1.000.000 de partes. Y cada parte de ese millón de partes en la que dividimos este metro es un micrómetro. Para que se hagan una idea, un cabello humano tiene aproximadamente 80 micrómetros de espesor. No alcanza a ser un milímetro. Un milímetro tiene 1.000 micrómetros. 1.000. O sea, tenemos que juntar unos 10 pelos, 10 o 12 pelos, para recién hacer un milímetro. Bueno, ¿qué son estas 50 micras? Que es aproximadamente medio pelo. Estas 50 micras es la capa, el colchoncito, la pequeña película de lubricante o de aceite en la cual que se ubica en esta zona donde están los bujes y el eje, es la pequeña película por la cual flota el eje girando a 240.000 vueltas. Miren qué impresionante. 240.000 vueltas por minuto, en un minuto, 240.000 vueltas. Impresionante el giro. Un motor en el corte de inyección gira solamente una gasolina 6.000 vueltas. Aquí estamos hablando de 240.000 vueltas. ¿Qué numerazo? 600 grados en el lado de la caracola de escape. ¡Wow!
Es un número, insisto, 3, 4 veces lo que nosotros tenemos en el horno cuando cocinamos. Y 50 micras, el espesor de medio pelo. Son impactantes estos datos y los tenemos que recordar para todo lo que vamos a hablar. Hay, hay muchas temperaturas dentro de un turbo, en el momento o cuando está funcionando, muchas temperaturas diferentes, y esas temperaturas diferentes son las que ya les hablé y están claramente identificadas en este dibujo con colores que indican mucha temperatura. Y digan, acá tenemos las temperaturas más altas, y a la llegada del turbo tenemos también las temperaturas más altas, estas que estábamos hablando de 600 grados o similar. Y por el lado de la admisión, aquí hay un dato muy importante: para que la combustión se realice de buena manera, la, todos los cálculos que se hacen en la fabricación de un motor se hacen considerando que siempre vamos a tener un motor funcionando con aire entrando a una temperatura ambiente más o menos. Esa es más o menos la temperatura que va a tener un motor siempre funcionando habitualmente, temperatura ambiente, la cual son 20 grados. Eso más o menos tiene un motor funcionando, 20 grados. Pero producto de que cuando entra el aire por la turbina, la rueda compresora acá, por la caracola de admisión, entra el aire y se acelera, a la salida del turbo, este aire que venía entrando a más o menos 20 grados, por el hecho de acelerarlo, lo estamos subiendo a una media de 140 o 200 grados. Bastante inconveniente para la combustión, porque la combustión, para que se haga de buena forma, debe tener este aire, insisto, a unos 20 grados. Es por esto que es indispensable, para poder volver a bajar la temperatura y que cuando llegue a esta zona vuelva a tener estos 20 grados o cercanos, enfriarlo con algún elemento entre la caracola de admisión y el múltiple de admisión. Este elemento se llama intercooler, ¿ya? Que es esta pieza que tenemos acá abajo y que está entre medio justo del turbo y el múltiple de admisión. Es un radiador que está ubicado y conectado entre medio de turbo y de múltiple de admisión, y que tiene esa función: bajarle la temperatura, volver a dejarle, dentro de lo posible, de volver a dejarle la temperatura ambiente al aire, para que el aire vuelva a entrar más frío, más denso, con más oxígeno, y tengamos una buena combustión. Estos intercooler para turbo, que son estos pequeños radiadores, pueden tener un sistema de enfriamiento o simplemente por contacto contra el aire, vale decir, tal como está en la imagen, que tiene dos tubos, uno que viene desde el turbo ingresando aire y el otro que va hacia la admisión con el aire ya enfriado. O además se pueden apoyar por el sistema de refrigeración del vehículo y tener conexiones de refrigerante. Entonces con ese refrigerante va a hacer que se enfríe mucho más rápido, ¿no? Pero es un elemento muy, muy importante, y al igual que los turbos que tenemos en marca Net Motors, esta marca de calidad que les estaba hablando, también tenemos estos intercoolers, perdón, en la misma marca, Net Motors. Si bien el turbo es un aumentador de potencia, es este ventilador que mete aire a presión dentro del cilindro y que hace que la potencia suba mucho, como todas las cosas en la vida, tiene pros y tiene contras. Tiene ventajas y desventajas. Y una de las desventajas más marcadas que tiene un turbo son el funcionamiento a bajas y altas revoluciones. Cuando está funcionando a bajas revoluciones, demora en cargar, demora en meter ese aire a presión, por ende demora que el motor responda o sienta esta sobrecarga y acelere. Es lo que se conoce como el turbo lag, ¿ya? Que es esta curva azul. Esta curva azul es de un turbo tradicional, esta curva azul, un turbo tradicional, y el lag se presenta en esta parte de la curva, ¿ya? En esta parte de la curva, en la curva de aceleración, desde ralentí hasta poder llegar a un punto de funcionamiento correcto y decente. Turbo lag, demora en la aceleración. O sea, cuando nosotros apretamos el acelerador, hace un tiempo, entre que apretamos dicho acelerador y el motor responde, sentimos ahí esa carga del turbo lag. Y después seguimos la curva, si se fijan, acá tenemos la eficiencia del turbo solamente en esta zona de las RPM, y después, producto de que ya está girando demasiado rápido y la apertura de válvulas, apertura y cierre de válvulas, no permite un buen funcionamiento, que es esta zona de la curva,
Vamos a tener que, después de funcionar en las RPM que corresponde a su mejor funcionamiento, el turbo tiene que ser bypassado, que esto se hacía con las famosas válvulas wastegate. Esto quiere decir hay que liberar presión del turbo, hay que hacer que los gases de escape que están haciendo funcionar a la turbina se pasen de largo a la turbina y se vayan derecho a la línea de escape para que no aceleren tanto el turbo. Esto hace que los turbos antiguos, los turbos tradicionales, funcionen en un rango muy acotado de RPMs, que habitualmente para esos turbos estaba entre las 1008, 1500 RPM hasta máximo las 2500 RPM. No tenga un rango de funcionamiento bueno fuera de ahí. La curva verde, esa curva verde, me muestra el funcionamiento y la operatividad de lo que se conoce como un turbo VGT, que son los turbos que se montan actualmente y que difieren un poco y mejoran al turbo tradicional. Veamos qué quiere decir este turbo VGT, que fíjense, me elimina mucho el lag. O sea, la respuesta en que yo el tiempo de respuesta entre que yo piso el acelerador y el motor me responde cae prácticamente a inmediato, hay muy poca demora, y me alarga el tiempo de funcionamiento efectivo del turbo hasta muchas RPM. O sea, en vez de funcionar en un rango de RPM muy acotadito, me lo extiende y tengo turbos que me empiezan a cargar a las 1500, 1600 RPM y los puedo hacer cargar hasta las 3000 o poco más de 3000 RPM. Alargo mucho el funcionamiento efectivo del turbo, ¿ya? Y esto lo consigo con este tipo de turbos. Un momento ahí que hubo un... Esto lo consigo con este tipo de turbos, que este tipo de turbos se llama turbos de geometría variable, ¿ya? ¿Qué cosa es un turbo de geometría variable? Un turbo de geometría variable no es otra cosa que un turbo que tiene estas pequeñas paletitas que podemos ver acá, que están en el ingreso de los gases de escape y que van a hacer que la velocidad de esos gases de escape muevan a la turbina a diferentes velocidades dependiendo de la demanda. Se abren y se cierran, creando efecto Venturi, acelerando y decelerando la turbina, que a su vez va a acelerar y decelerar a la rueda compresora. De esta manera, cuando hay pocos gases de escape, cuando estamos en ralentí y queremos acelerar y hacer la aceleración de inicio, y hay pocos gases de escape saliendo lentos, no importa, porque se cierran, tal como lo estamos viendo a continuación, se cierran las paletas o a la vez del VGT, hace que los gases se aceleren y vayan más rápido, y aunque tengamos una poca alimentación por el lado de la línea de escape, sí tengo una buena aceleración del turbo. Por el contrario, cuando ya el turbo va muy rápido, muy rápido, muy rápido, y la velocidad de carga dentro del cilindro no es correcta, porque tenemos un cilindro que está con válvulas abriéndose y cerrándose muy rápido, vamos a tener que estas paletas de alaves de VGT se van a abrir para ir frenando a la rueda compresora y hacer que cargue mucho más lento y de esta forma no sobrecargar y poder seguir ocupando la carga que tiene el turbo. Si se fijaron, esto que es la geometría variable en los turbos hace que se superen los turbos. Tenemos entre comillas un turbo 2.0 y este turbo 2.0 ya no necesita de elementos como por ejemplo un segundo que justo quería pausar el video aquí, ya no necesita elementos como por ejemplo son las configuraciones biturbo o las configuraciones twin turbo para ayudar a que el turbo funcione en todos los rangos de RPM, sino que con una pequeña gestión de movimiento de estas paletas tenemos un turbo muy versátil que me entrega todo lo que necesito en un rango súper o en un espectro súper grande de RPMs. Hay dos formas de mover estos álabes, ¿ya? Dos formas de mover estos álabes se producen, y una es por esta capsulita neumática que estamos viendo acá, esta cápsula neumática que tiene el vástago que va a mover al VGT, y por medio de un motorcito que controla este vástago, hay un movimiento hacia arriba y hacia abajo, aquí hay una membrana, por ende con vacío yo controlo esta capsulita,
Y este vástago va a subir y va a bajar moviendo los alaves del VGT, los que estamos viendo ahí. Y al mover de esa manera, mediante ese vástago, vamos a abrir y cerrar los alaves del VGT de forma neumática, con un control un poco más impreciso, pero mucho más preciso, y vamos a hacer que mejore mucho el tema del turbo del VGT, porque así ya lo tenemos funcionando. ¿Ya? Lo tenemos funcionando y le estamos ampliando el rango. Diferente es el caso de los turbos más modernos, los turbos ya 3.0, porque este turbo VGT con control neumático es lo que podemos considerar un turbo 2.0, y este ya es un turbo 3.0, que es el turbo de geometría variable, igual que el neumático, pero con control electrónico. Vale decir que ahora el movimiento del vástago, el que vemos acá en el centro, el movimiento del vástago se produce por un motor eléctrico, y el control de ese motor eléctrico viene dado 100% y de forma precisa por el módulo de inyección del motor. De esta forma, ampliamos y controlamos mucho más las RPM que tenemos de este VGT. Acá tenemos el control electrónico del VGT, este motor que mueve un sinfín, que mueve un vástago, una palanca, y que la palanca va a mover, pero el vástago va a mover acá las paletas del VGT. ¿Me fijan? Motor, sinfín, palanca. Estos turbos tienen, entre comillas, una debilidad, por así decirlo, o tienden a tener un par de problemas, porque justamente el motor se puede quemar, el sinfín se puede deformar porque suelen ser plásticos y se pueden deformar con la temperatura al estar tan cerca del VGT. Recordemos las temperaturas monstruosas que se producen en la caracola de escape. O la carbonilla se puede alojar en esta zona de los álabes y genera problemas. ¿Ya? Y ese es mayoritariamente el problema que tienen los VGT, que estas caracolas, perdón, estas paletas de control de, un segundo, ahí sí, que estas paletas de control de los turbos se traben, producto de la carbonilla, los motores se quemen, los sinfines se deformen, y alguno de estos elementos no permita que los álabes de variación se muevan, ¿ya? No hay control de la velocidad de la turbina, y como el movimiento de la palanca de control del turbo está siendo monitoreado por un sensor constantemente por el computador, cuando pasa esto, el motor entra en modo emergencia, colapsa y hace dos posibles funciones. O me limita las RPM del turbo a una miseria, y perdón, las RPM del motor a una miseria, básicamente a ralentillo un poco más para poder simplemente desplazarme y llegar a algún taller. O lisa y llanamente me manda un mensaje de error, ahí en el computador a bordo me sale un mensaje, error, turbo malo o algo, problemas, y ya no permite funcionamiento del motor. Hay que subir el vehículo a una grúa y llevarlo a algún taller. ¿Por qué? Porque como es un control electrónico, hay monitoreo 100% del funcionamiento, y el motor opta por tomar esas medidas de control para poder subsanar el problema de este turbo que nos falló. Para los que no conocen ese aparatito que les estoy mostrando, eso se llama un turbo timer. Ese turbo timer tiene una función bastante particular y se usaba mucho en los motores con turbo antiguos, de motores con turbo tradicional, motores con turbo sin VGT, para que quede súper claro. ¿Cuál es el propósito de este aparatito en los motores? Bueno, ¿recuerdan la velocidad que les comentaba yo, lo que pueden alcanzar estas rueditas compresoras que están girando dentro del turbo, que eran 240.000 vueltas, que es enorme y es monstruosa? Bueno, resulta que si yo voy circulando, el turbo alcanza estas velocidades de giro, me estaciono, apago el motor. El que apague el motor no implica que voy a hacer dejar de girar las ruedas del turbo, porque tanto rueda compresora como turbina siguen girando por inercia de giro. Quedan con el aceite sin circular, porque si no lo había mencionado antes, lo menciono ahora,
El aceite con la que funcionan la lubricación de este turbo es exactamente el mismo aceite con el que se lubrica el motor, ¿ya? Es el mismo aceite, este colchoncito. ¿Se acuerdan las 50 micras? Son las mismas 50 micras que vienen desde el motor, son las mismas 50 micras que lubrican a los anillos, a las válvulas, a las levas, al cigüeñal, es el mismo aceite. Entonces, si yo paro el motor, paro la bomba de aceite y por ende deja de renovarse el aceite que está lubricando al eje. Y como es una película tan pequeñita y como está girando a velocidades tan monstruosas, la temperatura que se genera hace que en cuestión de segundos este aceite se carbonice. Y si el aceite se carboniza, empieza a rayar componentes y empieza a generar filtraciones, ¿ya? Por eso era tan importante que entendieran lo delgada que es esta capa de aceite, ¿ya? Es por eso que ponemos los turbo timers, porque al poner los turbo timers, paramos el motor sigue funcionando aproximadamente un minuto más, si bien se pueden setear los turbo timers, ese es el tiempo aproximado que se setean todos los turbo timers, aproximadamente un minuto. Seteamos el motor para que una vez que nos bajemos y quitemos la chapa, siga el motor funcionando un minuto más. Con esto le damos tiempo a, los, a las turbinas del turbo que se frenen, que bajen su velocidad, ya quedan girando a una velocidad de ralentí y esta velocidad no genera la temperatura para carbonizar el aceite y el motor se para. Esto no es necesario cuando tenemos turbos con VGT, porque el turbo con VGT, al ir regulando la velocidad de giro de los componentes del turbo, hace que inmediatamente cuando nosotros nos detengamos, frene de forma automática estas turbinas y no haya necesidad de dejar el motor un minuto más funcionando, porque simplemente es el VGT el que lo frenó. Por ende, vehículos que tienen turbos con VGT ya no necesitan de este turbo timer. No es necesario instalárselo. El turbo timer, perdón, el VGT se encarga de todo. ¿Ok? El turbo, como ya nos fijamos, es una pieza de funcionamiento muy sencillo, muy con pocos componentes, pero muy delicado porque está sometido a valores muy estresantes, 240 vueltas, 600, 900 grados, 50 millas de lubricación. Por ende, todo lo que le va a ocurrir a un auto, perdón, todo lo que le va a ocurrir a un turbo como es perfecto, está ocasionado por los elementos que lo rodean, porque es una pieza mecánica muy sencilla, pero sometida a mucho estrés. Cosas que van dañando el turbo que son aledañas a él, por ejemplo los filtros de aire. El poner filtros de aire de mala calidad o el poner filtros de aire que se puedan romper o simplemente no ponerlos va a hacer que el aire no filtre pequeñas partículas de arena, por ejemplo, o piedrecitas muy pequeñas y que pueden ocasionar daños como ese. Fíjense lo desgastada que quedó esa rueda compresora, producto de que alguna piedrecita o pedazo de arena o material particulado no filtrado se metió y golpeó contra la rueda compresora. La deformó entera, la rompió, le borró todos los elementos. Y esto es simplemente porque o tenemos filtros de aire que son mala calidad, o tenemos filtros de aire que no son bien colocados, o tenemos cajas de filtro de aire en las cuales simplemente no son bien cerradas. El filtro de aire, importante. Filtros de aceite. El filtro de aceite impide que las partículas de carbonilla vuelvan a la circulación. Y hay carbonilla dentro del aceite porque el aceite va limpiando la cámara. Y como va limpiando la cámara, toda esa carbonilla que se junta la lleva al cárter y como del cárter se saca el mismo aceite para recircularlo, debe pasar por este filtro para que no se lleve la carbonilla y no raye piezas. Pero resulta que cuando tenemos filtros de papel de mala calidad, lisados de mala calidad, o filtros que se tapan muy rápido o que su válvula de alivio, producto del sobretapado del filtro, se abre muy fácilmente, va a hacer que este aceite contaminado vuelva a la circulación, no se filtre, y como este eje está flotando en este aceite que está sucio,
va a provocar rayado en el eje de ese tipo, ¿ya? Va a provocar rayado de aceite de ese tipo, un segundo, va a provocar rayados de aceite de ese tipo, que son en el eje, y que es producto de carbonilla, de aceite sucio, nada más que de aceite sucio. Y el aceite sucio que se filtra dentro del eje del turbo es producto de que los filtros son de mala calidad. Así que ojo también en eso, filtros de buena calidad y cambiados a tiempo. Cambiados a tiempo, de buena calidad y cambiados a tiempo. Aceite. Aquí me voy a detener un momento porque hay una mala costumbre, por Dios que hay una mala costumbre de en general vendedores, usuarios y mecánicos, todos por igual, de ir cambiando el aceite. Digamos que yo tengo un vehículo, tomemos como ejemplo el aceite que ustedes están viendo que es un 530 AC3 y mi vehículo recorre muchos kilómetros y ya tiene 150.000, 200.000 kilómetros y con todos estos kilómetros empieza a quemar aceite, empieza a salir un poco de humo azul. Yo le comento eso a la persona a la que le voy a comprar el aceite o al mecánico que me está viendo el auto y me dice, ok, ¿sabe qué? Necesitamos cambiar el aceite y ponerle un aceite para motor con mucho kilometraje. Eso es una de las falacias más grandes dentro del mundo de la mecánica. El aceite con el que nace o con el que le empezamos a dar mantenimiento al auto cuando tiene el motor nuevo, va a ser el aceite que va a usar toda la vida del motor, no importando ni desgaste ni kilometraje que tiene el auto. Toda la vida del motor debe usar exactamente el mismo aceite y no se le debe ir cambiando la viscosidad a medida que se vaya poniendo con más kilometraje o vaya obteniendo desgaste. Si obtiene desgaste, si los anillos ya se han desgastado, el cilindro ha crecido, se ha ovalado y tenemos consumo de aceite y se está quemando aceite, lo que corresponde ahí es generar una reparación mecánica, un ajuste, un cambio de anillos, pero no cambiar el aceite. Cambiar el aceite para solucionar eso es como tener un cáncer cerebral y quererlo curar con una aspirina. Es un parche, pero estoy generando más daños de los que estoy tratando de resolver. Para que se entienda súper bien a cabalidad. ¿Recuerdan el espesor que tiene la película de aceite en la cual flota un turbo? 50 micras. Es extremadamente delgada esa película. Y si yo intento meter en ese espacio tan pequeñito aceite que es más viscoso, que es más denso, ¿qué creen ustedes que va a pasar? O no entra, o la renovación del aceite se da demasiado lento. Daño al turbo, daño al eje en forma de templado o sobrecalentamiento de la base del eje. Así que por favor, el aceite que se usa en un motor es el mismo que usaba cuando estaba nuevo. Sé que para muchas personas hacer una reparación tan grande como un ajuste de motor o un cambio de anillo le puede significar un costo muy grande, un costo muy elevado, pero hay que ser responsable con las cosas que uno tiene. Si yo tengo un auto, se supone que asumí cuidarlo. Ahora, si no hacemos los cambios necesarios y como corresponden, o las reparaciones necesarias, no nos quejemos después de que el motor está peor, porque los únicos responsables de que el motor esté peor después vamos a ser nosotros mismos. No hagamos eso. El aceite del motor es el mismo, nuevo o con los 100.000, 200.000, 300.000 kilómetros que tenga el motor. Es exactamente el mismo. Está quemando aceite, reparación mecánica. No se discute. No deje que nadie lo embauque y le diga otra cosa. No se discute. Y aquí vamos a hablar sobre algo que quizás no sea tan conocido con el tema de tanto cuidar al motor o todas las piezas de un automóvil, pero particularmente de cuidar al turbo, que es la conducción. La conducción influye mucho en cómo se mantiene un turbo. Voy a dar un ejemplo típico. Por un resabio, por una herencia antigua, cuando nos enseñaron cómo se conducían los vehículos, sobre todo los diésel, aunque pasa mucho también con los gasolina, siempre nos dijeron, pasa el cambio bajito. En los petroleros no pase de las 2.000 vueltas. Llegamos a las 2.000 vueltas y pasa el cambio para mantener el motor funcionando entre las 1.300 y las 2.000 vueltas.
Y en los gasolinas, no pasen las 2.500 vueltas, 2.300 máximo, y ahí pasa el cambio. Es una pésima cantidad de vueltas para pasar un cambio. Una pésima cantidad de vueltas para pasar un cambio. ¿Por qué es una pésima cantidad de vueltas para pasar un cambio? Porque a esa cantidad de RPM existe algo que se llama curva de desempeño del motor. Y el torque máximo se da a una cantidad siempre mucho mayor que esas. El motor está acelerando, el motor se está esforzando para funcionar a una cantidad tan baja de RPM. No hay economía, no hay buen funcionamiento del motor. Se genera mucha carbonilla porque hay un mal quemado dentro del cilindro. Mucha carbonilla. Y es esa carbonilla, recordemos, es esa carbonilla la que va ensuciando en exceso el aceite, taponeando todos los elementos, válvulas, asientos de válvulas, y generando atascamientos en los álabes del VGT. Es esa carbonilla. Y conducir con RPM tan bajas produce exceso de carbonilla, aparte de consumir más combustible. Así que no conduzcamos a bajas RPM. Por favor, queramos nuestro motor, no a bajas RPM. Muchas RPMs. Cuando estamos conduciendo nuestro motor a muchas RPM y tiene turbo, recuerden, el turbo está cargando cada vez más, gira cada vez más. Por ende, si sobrepasamos una cantidad de vueltas de funcionamiento óptimo del turbo, que para los diésel generalmente máximo 4.000, ¿ya? Y para los gasolina un poco más que eso, podemos generar una vuelta de la presión, una contrapresión, y generar deformaciones en los álabes de la turbina. Deformarlos, hacerlos que se tuerzan, porque la presión se devuelve. ¿Ya? Rueda compresora ahí, los álabes se deforman. Así que, por favor, conduzcamos un automóvil pasando los cambios y manteniendo las RPM que corresponden. No les puedo decir una cantidad de RPM porque no hay una cantidad de RPM estables para hacer esto. Varía mucho de motor en motor porque todos los motores tienen una performance diferente. Pero hay una forma súper fácil o súper sencilla en la cual se pueden orientar. Cuando ustedes compran un auto nuevo, hay una cartilla de datos técnicos del motor. Y esta cartilla de datos técnicos del motor dice a cuántas RPM se produce el torque máximo. Tomen esa RPM de referencia. Si el torque máximo se produce a las 2.800 RPM, como en el caso de mi camioneta, a las 2.800 RPM yo paso el cambio. Mayor economía, mejor quemado, mayor vida útil. Siempre. Si no tienen el dato, vayan a internet, googleenlo y lo buscan así. Máximo torque de Toyota Yaris, Nissan Altima, Volkswagen Golf, lo que sea. Máximo torque de, y les va a salir la cantidad de torque máximo que realiza, pero además les va a salir la cantidad de RPM a la que la realiza. Y tomen esa cantidad de RPM como referencia para poder hacer su cambio. ¿Ya? Si tienen un vehículo automático no tienen por qué preocuparse de eso, porque la caja automática eso lo trae calculado de fábrica. Estamos hablando de cuando tenemos cajas manuales o cajas mecánicas y nosotros somos los encargados de hacer ese cambio. Como resumen, porque estamos llegando un poco al final de esta explicación, vamos a pasar también a una zona de preguntas y respuestas y una zona de recomendaciones. Pero como resumen, siempre me gusta poner en mis presentaciones un resumen que dé como puntos importantes de todo lo que hablamos. Primero, cuando tengan un turbo averiado y lo tengan que cambiar, por favor, que sea un experto el que lo haga. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ser un experto el que lo haga? Porque, como ya vimos, dentro de todo lo que les charlé, el turbo siempre falla por elementos anexos a él, o el aceite, o el chupador, o la bomba de aceite, o el filtro de aceite, o algún otro filtro, siempre falla por elementos anexos a él. Es raro si todo lo que lo rodea funciona bien, un turbo no va a fallar, o por lo menos dentro de su vida útil, que la vida útil de un turbo, si se mantiene bien el motor, está en los 250.000 kilómetros, 300.000 kilómetros. Pero si falla antes de eso, antes de su vida útil, es porque algún elemento aledaño a él no estaba trabajando bien. Por ende, si ustedes quieren cambiar el turbo porque está malo y simplemente hacen eso, 4 pernos, turbo afuera, montar turbo, 4 pernos y ya, tengan la seguridad de que ese turbo no va a durar. Y van a tener que estar reclamando garantías, van a tener que estar peleando, o van a tener que estar comprando un turbo nuevo, porque obviamente como no repararon nada alrededor, las garantías ya dejan de aplicarse. Entonces, la persona que cambia el turbo
antes de cambiarlo, debe decidir por qué falló. Por un filtro, por aceite, por bomba de aceite. Tiene que definir por qué falló. Y una vez que definió por qué falló, debe reparar ese elemento, además del turbo, debe hacer un mantenimiento, se tiene que sacar cárter, limpiar chupador, etcétera, cambiar aceite, poner aceite nuevo, filtro nuevo, tiene que hacer un procedimiento, además de cambiar el turbo. No es simplemente sacar, montar 4 pernos, listo, cambiado el turbo. No es solamente eso. Así que siempre en un cambio de turbo, por más que se las quieran dar, que Google y YouTube están llenos de tutoriales para hacer todo. Pero por mucho tutorial que haya por ahí, no todo siempre se puede hacer en base a un tutorial. A veces nos tenemos que guiar por una mano experta, porque hay cosas que son más delicadas de hacer y diagnosticar por qué falla un turbo. Ok, podemos tener pistas, pero el diagnóstico certero y preciso lo tiene que dar un especialista. Así que siempre, por favor, un especialista, mano de obra para hacer el cambio de su turbo. Ah, y que su turbo sea Net Motors, por supuesto, que es un turbo que como en estos tiempos estamos encerrados, muchos estarán con recortes de sueldo, qué sé yo, es un buen tiempo para ahorrar, buscar cómo ahorrar. Y el comprar repuestos alternativos de buena calidad, probados y recomprobados, hace que nos ayude a ahorrar, además de, voy a ser majadero, el aceite, por favor, por amor a su motor, por amor a su auto. Una mala práctica muy reiterada, como ya les dije, estar cambiando arbitrariamente tanto la norma API, la norma SEA o la norma SAE que tiene, o cualquier otra norma homologada que pueda tener su aceite, simplemente porque yo lo decidí, porque me aconsejaron o por cualquier otra razón. No se hace. El aceite que lleva su motor es el que dice el manual de propietario que lleva y no otro. Jueguen con las marcas. Les recomiendo Yaco, una excelentísima marca de aceite. Eso sí podemos cambiarlo, pero la normativa que rige el aceite, el tipo de aceite, eso no es un experimento. Mantenga el aceite que debe de ser. Por favor, amor a su motor, quiéralo. Y por último, el tema de la conducción. Ya entendimos, ya se explicó que conducir el motor, hacer los cambios y mantener las revoluciones del motor a un nivel adecuado, dándole unos 8 segundos después del arranque para que permitir que el aceite llegue a todos los lugares que tiene que llegar, ¿ya? Y después de eso empezar a exigir un poco más el motor, no antes de eso. Si tenemos turbos con VGT, no preocuparnos tanto de la detención, pero si tenemos turbos sin VGT, preocuparnos de la detención, darle un tiempo para que se frene, para no dejarlo que se carbonice, no estarlo sobreacelerando, sobreexigiendo, porque el turbo se va a pasar de vueltas y va a tener estos daños. Así que la conducción, tener un auto con turbo no es lo mismo que conducir un auto aspirado. Porque conducir un auto aspirado no hay que tener tanto cuidado. Conducir un auto con turbo sí, no son 10 cosas las que hay que hacer, pero sí hay que tener 2 o 3 puntos que hay que mantener cuidado, que hay que mantener siempre en alerta, siempre en ojo. ¿Ya? Así que estos 3 puntos, la mano de obra especializada, mantener el aceite y la buena conducción, nos van a ayudar mucho a que mantengamos nuestro turbo en buenas condiciones. Pero para ayudarles a eso, como empresa, Mannheim ha provisto y tiene muchas cartillas de diagnóstico, con las cuales, analizando y revisando las partes o piezas del turbo, podemos saber u orientarnos hacia dónde tenemos que hacer la reparación o qué es lo que tenía el problema y a lo que hay que ponerle ojo. ¿Ya? Este cuadro de falla de turbos que fue confeccionado por Maigen está a disposición para descarga en formato PDF para todos ustedes en la siguiente dirección. ¿Ya? Si copian ese link y lo pegan, pueden descargar este PDF que los puede orientar mucho en el diagnóstico de su turbo. Recuerden, Maigen se preocupa de sus clientes y ha hecho esto, entre otras muchas cosas, para ayudarlos a mantener en buen estado sus vehículos. Maigen.cl, cuadro de falla de turbo. Una buena guía para el certero diagnóstico del turbo. Le doy las gracias a todos por haber estado en esta charla. No olviden las redes sociales de Tips del Profe. Ya tenemos canal de YouTube, tenemos un canal de YouTube, tenemos una página en Facebook, tenemos también una cuenta en Instagram. Ahí están todos los canales que tenemos conectados como canal de Tips del Profe, en los cuales estamos subiendo videos semanalmente
con temas de mecánica, tal como el que acabamos de hablar ahora, obviamente un poco más corto, porque YouTube hay que ser un poco más conciso y un poco más específico, pero tenemos nuestras redes sociales para que nos sigan, se suscriban. No olviden también que vamos a tener estas capacitaciones 2 veces a la semana, jueves y viernes, ¿ya? En un listado que vamos a estar publicando en las redes sociales para que puedan inscribirse también y pueden participar de otros temas. Por lo pronto, mañana no hay capacitación, es día feriado, pero ya el jueves volvemos con los mismos horarios de hoy, o sea, a mediodía y a las 3:30 de la tarde, con capacitación acerca de embrague, ¿ya? Así que espero verlos a todos en esas otras capacitaciones. Les agradezco que hayan compartido con nosotros. De mi parte y del equipo, les doy las más sinceras gracias. Nos estamos viendo en todas esas instancias. Adiós.